Hoy es semana 5 del ciclo de verano y los temas a desarrollar son los siguientes. Vamos a hablar un poco de división de polinomios, hablaremos de productos notables y también del binomio de Newton. Y finalizamos con el tema de cocientes notables. Bueno, división de polinomios. Entonces aquí la idea es, ¿no?, como dice la definición, a partir de un dividendo y un divisor, obtener otros dos polinomios, cociente y resto, de modo que se cumpla una expresión. Aquí también el dividendo, el divisor, obtenemos un cociente y posiblemente un residuo. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que esos cuatro polinomios están relacionados mediante el algoritmo de la división, el cual dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Propiedades inmediatas es que vamos a asumir que el grado del dividendo es mayor o igual al grado del divisor, entonces, a fin de evitar una cosa demasiado obvia. Y otra es que el grado del dividendo siempre es igual al grado del divisor más el grado del cociente. El tipo de división que tenemos en esta parte viene a ser cuando el residuo es idénticamente nulo, hablamos de una división exacta. En caso contrario, tenemos una división inexacta. Y el grado máximo de residuo, así es como se lee, no es grado de residuo máximo, sino grado máximo del residuo, es igual al grado del divisor disminuido en 1. Eso siempre va a ocurrir. Entonces, nosotros cuando queremos hacer divisiones, buscamos hacerlo de la manera un poco más rápida posible, ¿no es cierto? Y para ello entonces desarrollamos los métodos de división sintética. Una observación adicional con respecto a esta parte. El algoritmo de la división es lo que en matemáticas se llama un teorema de existencia. ¿Qué significa esto? Me dice que dados estos dos polinomios, dividendo y divisor, debe existir Q y X relacionados mediante esta fórmula dada por el algoritmo de la división. Dice, existen, existe Q, existe R. Ese algoritmo no me dice cómo hallarlos. Entonces, para eso se desarrollan los métodos de división. Y nosotros hablamos de los métodos de división sintética, entre los cuales los más conocidos son el método de Horner, con el divisor de grado mayor o igual a 1, y ordenamos. El método de Horner directo funciona haciendo que el dividendo y divisor estén completos y ordenados en forma decreciente. Y tenemos acá un ejemplo. Queremos hacer cociente y residuo o resto en la siguiente división. Entonces, ¿cómo se organiza el trabajo? Observamos que el dividendo no tiene término cúbico, hay que completarlo con 0. En el divisor es completo y ordenado en forma decreciente, entonces no hay problema. Armamos el esquema de trabajo de la siguiente manera. Entonces, armamos 3 líneas y lo cogen dividiendo completo. Término de grado 4, grado 3, cuadrático, lineal y término independiente. Luego del divisor, cogemos su coeficiente principal, que en este caso es este 2, que acompaña el x cuadrado, y lo colocamos en este lado. Luego, los demás coeficientes del divisor aparecen en debajo, pero con signo cambiado. Dejamos un espacio, ¿no?, para poder hacer los trabajos, las cuentas, y luego hacemos una línea vertical para este lado. Cuando, digamos, aquí observa que el divisor es de grado 2, entonces debe separar 2 columnas en esta parte. Y se añade una línea vertical. Todo lo que esté en este lado van a ser los coeficientes del residuo. Y empezamos el trabajo. ¿Cómo es? El coeficiente principal del dividendo, que en este caso es 6, se divide entre el 2 que está acá. Y el resultado aparece abajo. Es 3. Seguidamente con este 3 se multiplica con los coeficientes que están acá abajo. Me da menos 6 y el otro te da 9. Una vez hecho esto, ya no hay más términos,
sumamos los términos que están acá en la segunda columna a partir de este 6. Y eso me da menos 6, y eso otra vez se divide entre el 2 que está acá. Y el resultado se coloca en esta línea. Menos 3. Luego este menos 3 se repite el proceso, se multiplica por los demás coeficientes. Por menos 2 te da el 6, y por el 3 te da menos 9. No hay más términos que multiplicar, entonces se sigue sumando lo que aparece en la siguiente columna hacia la derecha. Sumando todo esto me da 4. 4 se divide entre 2 y el resultado se coloca en esta parte. Luego este 2 se multiplica por los otros coeficientes, da menos 4 y da 6. Fíjate que ya llegamos a la última columna de esta parte, ¿no? del esquema. Entonces, ahí se interrumpe el proceso y se suma directamente los términos que aparecen a partir de la rayita. En este caso, sumando esos términos, ¿cuánto me da? Menos 3, y el otro lado te da 12. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Estos de acá son los coeficientes del cociente y estos de acá los coeficientes del residuo. También dados de forma ordenada decreciente. Entonces Q de x será 3x cuadrado menos 3x más 2. Y análogamente el residuo será menos 3x más 12. Fíjate que el grado de residuo es de 1 y eso es menor. Es siempre menor que el grado de cociente, conforme se indicó una propiedad. Entonces este es básicamente el método de Horner o Horner directo, ¿no? Porque trabaja división de polígonos completos ordenados en forma decreciente. Hay una variante que se llama el Horner inverso y solo se aplica cuando la división es exacta y los polinomios se ordenan de forma creciente, completos ordenados pero en forma creciente. Entonces eso sería bonito que usted lo repase. Es parecido, solo que se trabaja al revés los polinomios. El orden de los polinomios es el inverso, ¿no? Y solo se aplica para divisiones exactas. El Horner directo, ese funciona para todo. Bien, este es el primer método de división sintética que tenemos y lo vamos a aplicar a este polinomio. ¿Les parece si lo hago a mano, a fin de que se pueda ver esto un poquito más en detalle? Vamos a tenerlo por acá. Entonces tenemos este polinomio. Vamos a dividir este polinomio entre d de x. Y me pide ayer cuánto es m más n. Entonces veamos. Vamos a trazar las rectas. No, observa que p de x le falta el término cuadrático, ¿sí? Fíjate. Aquí falta el término cuadrático. En el divisor no hay problema, entonces nos indica lo siguiente. Coeficiente de p de x, 2, poner menos 5, le falta un término cuadrático, lo completamos con 0, sigue el m, sigue el n. Seguidamente trazamos una recta horizontal y otra recta vertical. Dejo este espacio y como ya habíamos indicado, en este caso el divisor es de segundo grado, entonces de acá para este lado va a ser residuo. Y por dato, el residuo dicen que es 8x menos 5, entonces debe ser 8, y esto debe ser menos 5. Bien, ¿qué más? Este coeficiente lo ponemos a este lado. Y los otros coeficientes, con signo que 7 es más 1, aquí será menos 1. 7 menos 5, aquí será 5. Y empezamos la división. 2 entre 2, eso me da 1, lo colocamos acá. 1 por el menos 1 me da menos 6. 1 por 5 te da 5.
Esto es por lo menos 1. Entonces, no hay más con qué multiplicar este número. Entonces, sumamos esos. Menos 5 menos 1. Eso te da menos 6. Menos 6 entre 2. Eso te da menos 3. Menos 3 por menos 1. Eso te da 3. Y menos 3 por 5 te da menos 15. No hay más. Sumamos esos tres términos, ¿no?, que aparecen. Y eso me da 8. Este 8 entre 2, eso me da 4. Y 4 por menos 1 me da menos 4. Y 4 por 5, eso me da 20. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta o duda? Simplemente estamos repitiendo lo que se comentó del método de Horner. Como no hay más, ya llegué hasta la última columna, entonces sumo directamente. Entonces, m menos 19 me debe dar igual a 8 que aparece acá. N más 20 debe ser igual a menos 5. ¿Eso qué significa? Que m debe ser 19 más 8, eso te da 27. N es igual a menos 25. Por lo tanto, a mí me pide hallar la suma de m más n, y eso debe ser, ¿cuánto? Sumamos m más n, y eso me da 2. Y esa es justamente la clave para este problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguna duda? Bien, jóvenes. Entonces, prosigamos. Aquí hablamos de otro método de división sintética. Vamos a hablar del método de Horner. Este de acá es el método de Ruffini. En este caso, el divisor de la forma ax más b. Obviamente a diferente de 0. Por ejemplo, nos piden el cociente y residuo en esta división. ¿Cómo se arma el esquema? Es parecido al Horner, ¿no?, en el hecho de que hay que ordenar los polinomios, el dividendo y el divisor, de forma ordenada decreciente y completar los términos que falten. Entonces, esto acá ya lo hemos ordenado y vemos que es completo, no hay problema. Entonces, hacemos el esquema siguiente. El 12, el menos 8, el 11, el menos 3. Luego, vemos, ¿no?, el divisor, en qué valor se anula, cuando esto vale 0. Y bueno, aquí como esto es de grado 1, este lado va a estar el residuo, ¿no?, que va a ser simplemente una constante. Entonces vemos, 2x menos 1 es igual a 0, por lo tanto x vale 1/2, y es con 1/2 lo que empezamos a hacer el trabajo. Y procedemos de la siguiente manera. El 12 baja, y luego ese 12 lo multiplicas por el 1/2 que aparece acá, y eso te da 6. Luego sumas estos dos términos. Te da menos 2, y este menos 2 lo multiplicas por 1/2, te da menos 1. El menos 1 sumado con el 11 te da 10. El 10 multiplicado por el 1/2 te da 5, y estos sumados te dan 2. Ahora, como hemos aplicado esto, ¿no?, x igual a 1/2, entonces hay que tener un cuidado. Ese es el residuo. Pero los coeficientes del cociente no son los que aparecen acá, no son todavía los del cociente verdadero. Como está esto multiplicado por 2, aquí tengo que dividirlo entre 2. Entonces, ahí haciendo esto me da, dividiendo, menos 1, ¿no?, y 5. Estos recién son los coeficientes del cociente de la división que tenemos acá al inicio. Por lo tanto, el cociente va a ser 6x cuadrado menos x más 6. Y el residuo, en este caso, es 2. ¿Sí?
Esto, bueno, si alguien se pregunta por qué se hace este trabajo, voy a tomarme este pequeño lapso. Vamos a ver si me deja con esto. Sucede porque por algoritmo de división, yo puedo escribir así, ¿no? Esto es el divisor. Un dividendo va a ser igual a esto de acá. Más un cociente más un residuo. Entonces, al hacer esto igual a 0, lo que estoy haciendo es esto. A x más b sobre a, q de x más p de x. Y cuando estoy haciendo Ruffini, estoy trabajando así. Esto es residuo. Esto es residuo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Cuando has hecho esta parte entre un medio, en sí, tú has calculado esta división. Y estos coeficientes que aparecen, 12, 2 y 10, son estos de acá. ¿Estamos? Entonces, para recuperar tu cociente verdadero, ¿qué es lo que debes hacer? Si, por ejemplo, aquí era un medio, A vale a 2, entonces aquí está multiplicado 2 por 2, ¿qué haces? Tienes que dividir entre 2. Entonces, por eso, estos de acá son estos coeficientes. Estos de acá. ¿Ya? Y es por eso que una vez que haces la división, ¿no? Con este número, con este valor, al final tienes que dividir todo eso entre 2. Y ahí recién recuperas el q de x nada más. Es por ese detalle, ¿no?, que se hace esta cosa. Bien, esa era la explicación para esta parte. Y veamos cómo trabajamos por nosotros. Bien, a ver, el problema 1, este es el 2. Entonces es parecido al que tenemos. Fíjate que aquí de a cuadrado menos 3, este es el p de x, y este es el dividendo, este es el divisor. Y dice que el cociente es tal que la suma de sus coeficientes es igual al resto obtenido. Bueno, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces armamos nuestro esquema. Esto va a ser por Ruffini. Lo primero que necesito es que d de x, que es esto, debo igualarlo a 0. Eso significa que en mi Ruffini voy a trabajar con x igual a 1/2. Entonces armamos el esquema. Voy a ponerlo por este lado. Listo. Los coeficientes de p de x son, en este caso, 6x al cubo, 2a más 3. Esto así, un solo término. Tenemos 11 más a, o sea, a más 11, no hay problema. Y el término independiente, menos 2, menos a. Y trabajamos con 1/2. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues el esquema, ¿cuál era? El 6 baja directamente. 6 por 1/2, eso me da 3. Sumamos todo esto, me da 2a más 6. ¿Correcto? Luego, esto lo multiplicamos por 1/2. ¿Y cuánto me da? A más 3. A más 3 se suma con el a más 11 que está arriba, y eso me da 2a más 14. 2a más 14 por 1/2, eso te da a más 7. Y olvidamos, en esta parte ya aparece el residuo. El residuo, en este caso sumando, te da 5. Ahora bien, recuérdate, ¿no?, hemos trabajado con 1/2, entonces estos no son los coeficientes verdaderos del cociente que estoy necesitando. Entonces, ¿qué es lo que hago?
Ahora divido entre 2. ¿Y eso qué me va a dar? Entre 2, estos coeficientes, esto se vuelve 3, esto se vuelve a más 3, y esto se vuelve a más 7. Y eso sí son los coeficientes verdaderos, ¿no?, del cociente. Voy a ponerlo acá. Entonces lo que está arriba, esto es intermedio nada más. Por lo tanto, puedo decir que Q de X es igual a ¿cuánto? Como este grado 3 y este grado 1, el cociente es 3x cuadrado, más a más 3x más a más 7. Ahora dice, por dato, su suma de coeficientes sería 3 más a más 3 más a más 7 es igual a ¿qué? A residuo obtenido. En este caso, eso es igual a 5. Y rápidamente, ¿qué podemos decir? Operando todo esto, 2a más ¿cuánto? 2a 6 y 7, 2a más 13, eso me da 5. Operando a de valer menos 4. Pero ¿qué es lo que me pide? Ahí me pide hallar cuánto vale a cuadrado menos 3. Eso es lo que yo quiero calcular, ¿no? Entonces diré lo siguiente. A cuadrado menos 3 menos 4 al cuadrado menos 3, 16 menos 3 y eso te da 13. Y esa es la clave para este problema. La clave B. ¿Estamos? ¿Una pregunta? Ese es con respecto a esta pregunta. ¿No? Ahí está. Bien. Tenemos acá el famoso teorema de residuo. Esto sí no está. Ya. Listo. Teorema de residuo. Dice, el residuo de dividir un polinomio p de x entre ax más b es siempre igual a el polinomio evaluado en menos b sobre a. ¿Quién es menos b sobre a? El valor donde esto se anula. Obviamente a diferente de 0. Esa es la forma, básicamente lo mismo que está diciendo el teorema, no hay otra. Otro ejemplo, tenemos acá, ¿cuál es el residuo en esta división? Es el polinomio de grado 31 sobre aquí menos 3. Entonces, por tema del resto, hacemos que x menos 3 valga 0, por lo tanto x debe valer 3. El residuo va a ser el valor del polinomio en la parte superior cuando x vale 3. Significa 3 por 3 a la 30, menos 3 a la 31, más 5 por 3 al cuadrado, menos 25. Estos dos son iguales, se cancelan, y esto se opera, quedaría 45 menos 25, y eso te da 20. El residuo va a ser 20. Y tenemos este ejercicio, voy a retrocederlo, ¿sí? ¿Está claro? Ese es el teorema de resto. Ahora, aquí se hace una pequeña variación del teorema del resto, de esta parte, ¿no? Porque muchas veces el divisor no va a ser de esta forma, ¿no? Va a ser de repente un poquito más complicado. Pero la mecánica es parecida a lo que aparece acá en el recuadro en verde, ¿no?, llamado la forma práctica.
Esto lo vamos a ver como ejercicio. ¿Ya? Es el ejercicio 3. Ya. Fíjate, vamos a hacer cuenta que estamos acá. Solución. Ya tenemos acá esta cantidad de chocolates y vamos a repartirlo en cajas que contienen cierta cantidad de barras cada una. Y me preguntan cuántas barras se quedan sin envasar, o sea, cuál es el residuo de dividir este polinomio entre esto de acá. O sea, número total de barras, ¿no? Esto, veamos, 2x a la 6 más 2x a la 5, 2x cuadrado más 10. Número de cajas. Todas tienen la misma cantidad. Vamos a ponerle x al cubo más. Fíjate que esto por diferencia de cuadrado se puede escribir como x cuadrado menos 1. Y esto es igual a x al cubo más x cuadrado menos 1. Entonces debemos hallar el residuo al dividir el número de barras sobre el número de cajas. Entonces coloquémoslo así. El número total de barras lo vamos a llamar a ver, b de x. El número total de cajas vamos a llamarlo c de x. ¿Ya? Dividir b de x entre c de x, así, por teorema de resto. Entonces, usando el teorema de resto, ¿qué es lo que voy a hacer? La técnica que aparece en esta parte. Voy a anular el divisor, en este caso será x más b, pero ahora mi divisor es toda esta cosa. Si anulo, de aquí debo sacar alguna relación conveniente, ¿no? Y bueno, la idea no es resolver eso, o sea, no quiero resolver esto como una ecuación, sino verlo como alguna relación útil para poder simplificar cosas. Y puedo escribirlo así, x al cubo más x al cuadrado, eso debe ser 1, y eso me va a servir. Esto lo voy a resaltar. ¿Está? Entonces, ¿ahora qué hago? En el divisor, en el dividendo, perdón, b de x. Me doy cuenta que aquí puedo agrupar de manera conveniente. Por ejemplo, mira, 2x, necesito que sea x al cubo. Agrupo x al cubo, y este x a la 6 se convierte en x cubo. 2x a la 5 se convierte en x al cuadrado, más 2x cuadrado más 10. Pero esta relación que me dice que todo esto se puede reemplazar con 1. Por lo tanto, todo esto va a ser igual a 2x cubo más 2x cuadrado más 10. Fíjate nuevamente que en los dos primeros términos puedo agrupar el 2 y escribo 2x cubo más x cuadrado más 10. Esto de acá nuevamente es 1 y reemplazando se convierte 2 por 1, que es 2, 2 más 10 y esto es 12. Entonces esto de acá ya no es b de x, sino sería el residuo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Con esta expresión he reducido todos los exponentes grandes que aparecen b de x y al final lo que queda es el residuo y eso es 12. Por lo tanto, 12 es la cantidad de chocolates que yo hago. Esta es la forma corta de hacer este problema. Hay una forma también larga, ¿no?
Imagino algunos habrán intentado hacerla por ese camino. Otra sería, pues, trabajando por método de Horner. Pues, con método de Horner, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Es un poquito más largo, pero al final llegas a la misma respuesta, ¿no? Entonces solamente les indico, y bueno, a los que deseen, intenten este camino. Tendrías que hacer así por Horner, ¿no? Tendrías que dar este es 2, este es 5. No hay término cúbico, no hay término de grado 4, tampoco el cúbico. No hay término cuadrático, no hay término lineal y finalmente término independiente. El divisor es este de acá, este es 1. Eso pasa esto como menos 1. No hay término independiente, se pondría por término lineal y el otro sería menos, se vuelve 1 y trabajan 2 entre 1, 2, etc. Sino que, mira, este es de tercer grado, habría que separar acá. Entonces, les invito, ¿no?, a los que deseen, háganlo por este camino. De hecho, es instructivo, porque en el sentido de que vas a practicar también cómo funciona Horner en problemas un poquito más grandes. Les invito a que lo hagan. Al final les va a quedar esto. Este se va a hacer 0, se va a hacer 0 y aquí va a quedar 12. Y eso les pediría que ustedes lo verifiquen, ¿no? O sea, hagan todo el esquema de Horner, al final les va a salir que acá siempre es 12. Entonces eso, como les digo, es un poquito más largo que el método que estamos indicando acá. Y en base a eso, y como tenemos que desarrollar, bueno, no lo voy a completar. Pero se puede hacer también por ese método, pero es muy largo. Eso como comentario a este problema. Bien. Respecto al tema del resto, esto es, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no?, nuevamente. Lo mismo que hemos hecho nosotros. Ahora, otro tema que necesitamos desarrollar en esta sesión. Y esto sí, bueno, les había comentado en las primeras sesiones. Resulta que en álgebra se puede aprender, pero en realidad no necesitamos memorizarnos un montón de fórmulas en álgebra. Basta algunas cuantas, pero entenderlas bien. Y otra cosa que tienes que tener bien claro es que hay que entender las propiedades que estás utilizando. Por ejemplo, los chistes están en propiedades de números reales, propiedades de las inecuaciones, y fórmulas que sí o sí tienes que memorizarte son, lamentablemente, siempre hay eso, las que son de producto notable. Pero no todas, ¿no? Porque hay un montón de fórmulas que se inventa la gente. Las básicas, ¿no? Binomio al cuadrado, el a más menos, y bueno, eso de acá no es sorpresa porque sabes que a al cuadrado es igual a menos a al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que a menos b al cuadrado es igual que b menos a al cuadrado. Se puede ordenar y es la misma cosa. De consecuencias propias de números reales, es esta de acá, ¿no?, que lo pone como una observación para esta parte. Así que, tranquilo, sigamos. También sabemos, bueno, esto es rápido, ¿no? Este binomio al cuadrado, el primer término al cuadrado, más 2 veces el producto de estos dos, más el último término al cuadrado. Y tenemos la respuesta. Consecuencias del binomio al cuadrado son lo que llamamos las identidades de Legendre. Sumas estas dos cosas y te queda eso de acá. Se cancela el 2a con el menos 2a. Ahora, ¿qué pasa? Si tú en lugar de sumar esos dos binomios al cuadrado, tú los restas. Cuando lo restas, se van los términos cuadráticos y esto acá cambia de signo y se vuelve 4 veces a D, ¿no? Las Legendre son consecuencias directas del binomio al cuadrado. Por eso, mejor memoriza esta de acá y esta de acá es ya casi un opcional, una llave. Diferencia de cuadrados, que siempre lo hemos usado, a más b por a menos b es igual a a cuadrado menos b cuadrado. Otra fórmula que siempre es bueno recordar, ¿no? El binomio al cubo
sí o sí, la necesitamos. Se puede agrupar los dos términos que aparecen acá y queda también de esta forma, totalmente equivalente. El a menos b al cubo. De la misma manera, tú puedes factorizar cosas y te queda de esta manera. Entonces, son formas alternas de escribir lo mismo. Binomio al cubo. Necesitamos suma y diferencia de cubos, también bastante utilizado. Y también para racionalizar cosas se utiliza bastante esto. Suma de tenemos esto de acá, rápidamente, ¿no? Primer término al cubo, 3 veces, como esto es menos, menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, menos el último elevado al cubo. Operando todo esto, 8x cubo, aquí 4 por 3 menos 12x cuadrado y 3, 2, 6xy cuadrado y menos y cubo. Rápidamente. Multiplicación de binomios con un término común. Esa es la fórmula que usamos cuando hacemos factorización de aspa simple. Es esa fórmula. Y una más que es cuando hay tres términos. Esto también es otra forma de escribir el teorema de Cardano-Vieta. Eso ya tenemos ocasión de hablarlo más en detalle para la siguiente sesión. Del producto, entonces sumas los términos independientes por x cuadrado, multiplicas de 2 a 2 los términos independientes y sumas por x y multiplicas los tres términos independientes y ABC. Esa fórmula. Eso de acá, y cuando hacemos 3 más menos 7, 3 por menos 7 y operando tenemos eso. El cuadrado de un trinomio, eso sí utilizamos, suma de a más b más c al cuadrado es suma de cuadrado más el doble de los productos de 2 en 2. Entonces acá efectuamos y reemplazamos, ¿no? Solo que más menos 3. Y se trabaja con menos 3 y luego se toma en cuenta la ley de signos y multiplicando quedaría este resultado. X cuadrado, 4 por y cuadrado, operando 9, el 2, aquí cuánto me da. A ver, estamos. Al operar todo esto me daría 2xy, esto me daría menos 3x y todo esto de acá, menos 6y. 2xy por este 2 te da 4xy. Menos 3x por el 2, menos 6x. Menos 6y por este 2, menos 12. Y bien, el ejercicio 4. Es ejercicio 4. Listo. Tenemos esto de acá. Samuel tiene una colección de juguetes donde estas dos cantidades representan lo que tiene de trompos y lo que tiene de canicas. Y me pide cuánto excede la cantidad de canicas a la cantidad de trompos que tiene Samuel. Bien, solución. A ver, cantidad de trompos, ¿cuál es? Lo vamos a subrayar. La cantidad de trompos es esto de acá, porque dice respectivamente. Por lo tanto, indico acá número de trompos. Eso es n-3 multiplicado por n-7. Análogamente, el número de canicas. Eso de acá. El número de canicas. Eso es n más 3
por n menos 3 más 4 veces n. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este es n más 7. Ya, multiplicamos propiedad. Sería n cuadrado menos 3 más 7, te da 4 por n, menos 3 por 7, eso te da menos 21. Número de canicas, aquí hay una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados. Esto te da n cuadrado menos 9 más 4n, ordenando. ¿En cuánto excede? Ahí viene la pregunta. Eso de acá. ¿En cuánto excede la cantidad de canicas a la de trompos? Entonces, ¿quién con quién? ¿En cuánto excede la que entonces me dice de la pregunta? Me piden, hallemos el número de canicas menos el número de trompos. Es lo que piden. En cuanto excede la cantidad de canicas a la cantidad de trompos. Significa que el número de canicas hay que restarle la cantidad de trompos. Y eso es igual a ¿cuánto? El número de canicas es todo esto menos el número de trompos, que es eso de acá. Y nos damos cuenta rápidamente que n cuadrado menos n cuadrado se va, 4n con 4n, al final queda menos 9 más 21, no, menos con menos, y esto te da 12. Y es precisamente la clave para este problema. ¿Estamos? Bien, este es con respecto al ejercicio 4. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta, duda? Todo bien, profe. Listo. Aquí tenemos otro problemita donde vamos a trabajar con un poco de productos notables. Tenemos en este caso que Mariana compra 3 productos: tomates, cebollas y zanahorias. Y en cada producto me dan un precio unitario. O sea, el kilo de tomate Q soles, el kilo de cebolla R soles y el kilo de zanahorias P soles. Dato: total se compró, falta la tilde, y 6 kilogramos entre otras verduras. Pagan un total de 72 soles. Y nos preguntan todo eso de acá. Entonces, lo primero cuando tenemos este tipo de problemas es ordenarnos bien, plantear bien nuestro problema. Vamos a verlo por este lado. ¿No? Mariana compra P kilo de tomate, a Q soles el kilogramo. Ya. Nos fijamos que solamente hay 3 productos y armamos una tablita. A ver qué les parece esta. Por este lado, puedo decir el producto, cantidad, precio, cantidad, ¿no? Número de kilogramos, ¿qué más tenemos? ¿Cuánto cuesta el precio unitario? Precio de 1 kilogramo. Acá.
Entonces, producto, tenemos tomate, tenemos cebolla y también tenemos zanahoria. Bien, de tomate, ¿cuántos kilogramos? Hemos comprado 20 kilogramos. ¿Cuántos costó cada kilo? Q soles. De cebolla, hemos comprado Q kilogramos. Cada kilo costó R soles. De zanahoria, hemos comprado R kilogramos, P soles el kilo. Listo. Entonces aquí tenemos, vamos a indicar acá total. ¿Cuántos kilogramos de producto he comprado? Listo. Listo. ¿Cuántos kilos en producto entre las temperaturas? He comprado 16 kilogramos. O sea, todo esto son 16 kilogramos. ¿Cuánto he pagado? Bueno, eso sí requiere un detalle adicional. Entonces, vamos a poner acá una columna más. Entonces aquí pago parcial, ¿no? En tomate, en total he pagado P por Q. En cebolla habré pagado Q por R. En zanahoria es R por P o PR, ordenando alfabéticamente. Entonces aquí no tiene sentido. El pago total sería ¿cuánto? Según el dato del problema, esto es 72 soles. Ahora sí. Y bueno, ahí va. ¿Qué es lo que me pide el problema? ¿Cuánto pagaría? Vamos a poner acá. Eso es lo que pide la pregunta. ¿Cuánto pagaría si hubiese comprado 2 kilogramos de tomate? Esto es 2 kilogramos de tomate, 2 R kilogramos y 2 P de cebollas. El pago sería acá, ¿no? ¿Cuánto sería ese pago? Estamos. O sea, ese pago, ¿cómo se calcularía? El precio de cada producto sigue siendo el mismo, pero lo único que habría es cambiar la cantidad, ¿no?, de comprado. Entonces, lo que me estoy pidiendo es hallar Q por 2Q. 2Q kilogramos, cada kilo está Q, 2R kilogramos y el precio por kilo. Y 2P por 2P. Esto sería el pago, ¿no?, de lo que me pide la pregunta. Ese es el acá. Todo esto sería lo que me pide la pregunta. Es decir, esto es igual a ¿cuánto? 2Q cuadrado R cuadrado más P cuadrado. Esto, ¿cuánto es? Bien. De primera columna tenemos lo siguiente. P más Q más R es igual a 16. Y por otro lado, del mismo dato del problema, PQ más QR más P por R, esto es igual a 72. Entonces, ponemos acá, esta es la primera ecuación.
y esto en la segunda ecuación. De la primera ecuación, si elevamos al cuadrado, 16 al cuadrado, por fórmula, trinomio al cuadrado, que es igual, p cuadrado, q cuadrado, r cuadrado más doble de p por q más p por r más q por r. Esto es más q por r, 16 al cuadrado, o sea que eso es 256 soles. Pero por dato, esto de acá, esto es igual a 72. Por lo tanto, p cuadrado más q cuadrado más r cuadrado más 2 por 72, esto da 144, esto es igual a 256. Operando p, q, r cuadrado, restando, ¿cuánto me da? 112. Pero lo que me pide es el doble de esto. Entonces, doble producto de esta suma de cuadrados. Eso debe ser 224. Las unidades son soles, ¿no? Y es justamente lo que aparece como clave. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún problema que todavía tal vez necesite alguna aclaración adicional para hacer el repaso respectivo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, dudas? Bien. Entonces, si no hay más dudas, sigamos. Profesor, disculpe. Sí, ¿Había otra forma para hallar QR o esa era la única manera? bueno, es que como está planteado el problema, solamente sería así, ¿no? Elevando este trinomio al cuadrado, ¿no? Y usar el dato de la parte 2 y reemplazar. No le he visto otra forma más, entre comillas, corta, ¿no? Solamente es eso, el trinomio y reemplazar para ahí lo que nos piden. En este problema no le he visto otra, ¿no? Aparte que el mismo planteamiento no, como que me cierra posibilidades, ¿no? Es diferente al ejercicio anterior, ¿no? Que, por ejemplo, este de acá, ¿no? Como es una división, se podía hacer por teorema resto, de forma rápida, y la forma larga, o usando Horner, ¿no? Bueno, algunos problemas tienen eso. Para este problema, no lo he visto. Solamente se podría hacer de esta forma. Otra más difícil sería intentar hallar cuánto es PQR, pero eso es más complicado, ¿no? Resolver el sistema de 3 ecuaciones, 3 variables, es un poquito más difícil, ¿no? Bueno, eso sería con respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Alguna otra duda? Ok, profesor, muchas gracias. Listo. Estábamos acá. Están los juguetes. Las canicas, lo que hemos hablado. Mira, es lo mismo, ¿no? Fíjate. Raíces verduras, pues suma 16. El total que se paga es 72, es lo mismo. Y trinomio al cuadrado, pues es básicamente el mismo método. Ya sabes que PQ, QR y PR es igual a 72, reemplazas y operar, ¿no? Entonces 256 menos 144 te da 112 y el doble producto es lo que te pide el problema. Es lo mismo. Simplemente al momento de plantear lo he hecho acá más en palabras. Y bueno, ese sería con respecto a esta pregunta, la 5. Bien, otro tema que debemos repasar en esta ocasión es el famoso binomio
de Newton. El binomio de Newton, esa es la fórmula así toda fea, A más B a la n, combinatorio de n en 0, combinatorio de n en 1, etc. Los coeficientes. Y observamos que los exponentes de A decrecen de 1 en 1 y los exponentes de B aumentan de 1 en 1. Uno sube y el otro baja, entonces, como una balancita. Y n, esto es válido para n que sea entero positivo. Bien, lo que siempre ocurre acá es que el número de términos, fíjate que 1, 2 va hasta n y está incluido el 0, por lo tanto tiene que haber n más 1 términos, siempre en este tipo de expresión. Algunas propiedades. Un término cualesquiera en este desarrollo es lo que llamamos el término k más 1. ¿Por qué? Fíjate, este sería para nosotros el primer término, sería el segundo término, este sería el tercer término, etcétera, etcétera. Entonces, si este es 1, aquí siempre es menos 1. Este es 2, aquí es 1. Si este es 3, aquí. Por lo tanto, para no complicarnos la vida, el término k más 1. Y como está dado, combinatorio de n en k, ¿no? Ese de ahí, el exponente del desarrollo del binomio, la posición k más 1, entonces disminuye en 1, el a elevado a la diferencia de n con k, y b elevado a la k. ¿Ya? Esta es la posición del término k más 1. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿No? Aquí, bueno, en video de Newton se pone el término k más 1 porque hay un contador que empieza desde 0, ¿no? 0, 1, entonces eso hace que todo debe comentar en 1. Por eso se pone así, k más 1. Recuerden eso. El binomio de Newton, aquí arranca desde 0, por eso es n más 1. Entonces yo aquí, por estamos indicando, k va de 0 hasta n. Y recordamos también que el número combinatorio nk es factorial de n, factorial de k, factorial de n menos k. Y factorial de n es esta fórmula, ¿no?, aritmética. Propiedades, factorial de 0 se define como 1, lo mismo que factorial de 1. El combinatorio se puede hacer de forma recursiva y se puede separar. Esa es propiedad de asociación en la multiplicación. Otra que tal vez voy a poner acá es que gracias a esto de acá se puede escribir que el combinatorio de n sobre k es igual al combinatorio de n menos k. Es una cosa así de simetría. Esa es una propiedad adicional, ¿no?, que vamos a poner ahí. Bueno, eso es lo mínimo que necesitamos recordar del binomio de Newton. Y veamos el siguiente problema. Vamos a poner, pasamos acá la pizarra. Y tenemos este problema. Hay el número de términos en el desarrollo del binomio. Tenemos 5x al cubo menos y a la 5, todo esto elevado a la n. Si el séptimo término tiene grado 36. Veamos por acá la solución. Datos del problema, ¿no? O sea, dato del problema es que el séptimo grado, el séptimo término, tiene grado 36. Ese es el dato. Que lo que quiero hallar el número de términos en el desarrollo de este binomio. ¿Ya? Entonces, el número de términos viene a depender del exponente del binomio. Entonces debemos hallar, es acá. Debemos hallar el número de términos y eso es igual a n más 1. Es decir, debo hallar cuánto vale n. El dato que tenemos es el siguiente. Grado
como esto depende de X y Y, se refiere al grado absoluto del término 7. Esto es 36. Ujú. ¿Esto qué significa? ¿Quién es el término 7? Recuerda que vas a trabajar con el 6 más 1 es igual a ¿quién? Agarras el n, que no lo conoces, combinatorio, y trabajas con este 6 que está abajo. Seguidamente, según la fórmula, 5x al cubo elevado a la, ¿cuánto era? N menos 6. Luego, ¿quién sigue? Menos y a la 5, así con signo y todo, elevado a la, ¿cuánto? Elevado a la 6. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? Es la fórmula de término K más 1. ¿Sí? Vamos a poner acá una observación. La fórmula que estamos utilizando es esta. El término K más 1, nk, a la n menos k, por b a la k. K pertenece de 0 a 1 hasta n. Esa es la fórmula que estamos utilizando, ¿sí? Es esa fórmula. Ya está. Seguimos. Entonces, como solo me dan el dato que el grado es 36, el grado solamente depende de los exponentes de las variables. Entonces, del dato, el séptimo término sería combinatorio en n6, 5 al n menos 6, menos 1 a la 6, fíjate, menos 1 a la 6, x al cubo, elevado a la n menos 6, y a la 5 elevado a la 6, eso es 5 por 6, 30. Entonces su grado va a ser simplemente la suma de los exponentes de la variable, en este caso 3 por n menos 6 más 30, según dato, eso es 36. Entonces operamos, pero fíjate, todos tienen tercia en esta expresión. Puedo sacar tercia, puedo sacar tercia, puedo sacar tercia, 12. Y te queda una ecuación mucho más sencillita. N menos 6 más 10 igual a 12. Y de ahí rápidamente operando, n ¿cuánto valdría? N menos 4 es 12, por lo tanto n, sí, n más 4 es 12, n vale 8. Número de términos no es n, sino n más 1. Estamos en un binomio de Newton, por lo tanto, y eso te da 9. Justo como indicaba la clave. N vale 8 y el número de términos 8 más 1, 9. ¿Sí? Y ahí queda el problema 6. ¿Alguna pregunta, jóvenes, respecto a esto? ¿Estamos claros? ¿Por qué menos 1 a la 6? Menos 1 a la 6. ¿Dónde está esto? Ah, es que y menos y a la 5. Un rato. Es que menos y a la 5, esto está elevado a la 6, ¿no es cierto? Eso se puede escribir así. Menos 1 por y a la 5. Y eso está a la 6. Entonces, menos 1 a la 6. ¿Estamos? Ok, gracias. Listo, listo. Aquí otra observación. Vamos a colocarla en un recuadro. Y tenemos esto.
¿Sí? Entonces, es por eso que menos 1 a la 6. Y al final se hace positivo, pues no hay problema. Y ahí está. Entonces, la forma de binomio, en realidad, tiene bastantes usos, ¿no? Como antes de hacer un pequeño intermedio respecto a la siguiente pregunta. O sea, tenemos acá la fórmula, que es así. A más B a la n, es igual a ¿cuánto? N0 a la n, N1, a la n menos 1 por B, N2, a la n menos 2 por B cuadrado, más etcétera, etcétera. Y el último término, n en n, B a la n. ¿No? Aquí la forma de binomio dice así, n es un entero positivo. Aquí algunas cosas, ¿no? A y B son números reales nada más. ¿Qué pasaría cuando tomas lo siguiente? A igual a 1 y B también vale 1. Entonces, 1 más 1, 2, 2 a la n. Aquí viene lo interesante, ¿no? A 1 a la n queda n0, n1, n2, puntos suspensivos, n a la n. B elevado a la n. Queda esta fórmula, ¿no? Curiosa, ¿no es cierto? Otra fórmula curiosa que sale del binomio de Newton es cuando tomas estos valores. A que valga 1, pero que valga menos 1. Entonces, ¿qué va a salir? A más B, ¿cuánto sería? 0. 0 a la n sería 0. Y aquí viene lo interesante. N0, 1 a la n más N1. Esto sigue siendo 1, el otro es menos 1. N2, como A vale 1, no pasa nada. Este es menos 1 al cuadrado. El último, nn menos 1 a la n. Entonces, al final, operando, que es una fórmula también bastante curiosa. Combinatorio de n en 0. Vamos a ponerlo así. Caramba. Voy a poner bien la tablet ahora sí. N en 0 menos combinatorio de n en 1 más combinatorio de n en 2 menos combinatorio de n en 3, así sucesivamente, más menos 1 a la n combinatorio de n en n. Son fórmulas bastante curiosas, bastante interesantes, que surgen a partir del binomio de Newton. ¿No? Y así hay bastantes fórmulas, ¿no? Bastante curiosas, que se pueden fabricar a partir del binomio de Newton. ¿Sí? Etcétera. Por ejemplo, para ustedes, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula? ¿Qué expresión saldría cuando A vale 2, pero B vale menos 1? Eso es reflejo para ustedes, ¿no? Aplicando el binomio de Newton nada más. Sería una fórmula también bastante curiosa, ¿no? Entonces son cosas bastante interesantes que siempre aparecen al momento de trabajar con binomio. No solamente es para el término con más 1, etc. Otro tema que también deben repasar por su cuenta es sobre el término central de un binomio de Newton, que también es bastante utilizado. Vamos a ponerlo acá. El término central. Para no hacerla muy larga. Digamos, cuando tienes a más b al cuadrado. Esto es a cuadrado más 2ab más b cuadrado.
Término central se dice aquel que está exactamente al medio, ¿no? Hace por 1 y acá hay 1. Entonces, de acá puedo decir lo siguiente, ¿no? Término central está en la posición n medios, y es el que suma el 1, cuando n es par. Hay un solo término central, ¿no? Y ese está en la posición 2. La mitad de esto más 1. Y ahí está. Pero, fíjate, ¿qué pasa cuando tú sacas un binomio al cubo, ¿no? Es un caso especial de binomio Newton. Ese era así. En este caso, se dice que hay dos términos centrales, ¿no? Porque no hay exactamente uno solo, ¿no? Eso cuando n es impar. Y eso me da lugar a lo siguiente. El término central va a ser igual a los siguientes. A ver. A este le sumas, al 3 le sumas 1, te da 4 entre 2, término de posición 2. Y a ese término, a todo esto le sumas 1. Tenemos dos términos. Eso es cuando n es impar, ¿no? Observación. Un solo término central, cuando el caso de n par. Aquí, cuando n es impar, siempre va a haber dos términos centrales. Eso solamente ocurre en el binomio de Newton. Entonces, eso ocurre, ¿no? En el binomio de Newton. Ocurre que los términos centrales tienen esta forma. Es un poco distinto cuando hablamos del tema de cocientes notables. Ya lo vamos a explicar eso en la siguiente parte. Bien, tenemos un ejercicio en el cual nos dice que acá hay el lugar que ocupa el término independiente en el desarrollo de ese binomio Newton, que es la de raíz cúbica de x a la 5 más 1 sobre raíz cuadrada de x, todo eso elevado a la 26. A ver. Sí, ya está. Entonces, ¿cómo hacemos para este problema, ¿no? ¿Recuerdan esta propiedad? Vamos a ponerla por acá. Decía así, raíz enésima de x a la m. ¿Cómo se puede escribir? X m sobre n, ¿no? ¿No es cierto? Como estamos dando raíces n, pues es mayor o igual a 2, ¿no? En z positivo. Entonces, resulta que gracias a esa propiedad, más 1 sobre raíz de x elevado a la 26, se puede escribir así o no. X a la 5 tercios, a otra propiedad, 1 sobre x a la n es x a la menos n. Entonces sería acá más x a la menos un medio, ¿estamos de acuerdo? Raíz de x es x a la un medio, como está como cociente, se escribiría así. Y todo esto está elevado a la 26. ¿Ya? Estoy escribiendo utilizando exponentes fraccionarios. ¿Qué más puedo decir con respecto a esta pregunta? Me pide el lugar. El lugar que ocupa el término independiente. Eso es lo que me pide. Su lugar no lo sé, pero sí puedo hallar el término k más 1. ¿A qué es igual esto? Ya.
n vale 26. Entonces pondremos acá combinatorio de 26 en k, x a la 5 tercios elevado a la ¿cuánto? Según la fórmula es 26 menos k. X a la menos 1 medio elevado a la k. ¿Correcto? Esa es la fórmula de término k más 1. Entonces operamos todo lo que se tenga que hacer. Tenemos combinatorio de 26 en k. Exponente de exponente, y recuerda, sería 5 tercios multiplicado por 26 menos k por x a la menos k sobre 2. Y esto, cuando tenemos bases iguales, esto es combinatorio de 26 en k, x a la 5 tercios 26 menos k menos k menos k medios. En el término independiente, ¿qué es lo que ocurre? En un término independiente, el exponente de la variable o las variables es 0, ¿no? Por lo tanto, todo esto debe tener exponente nulo. Entonces digo que 5 tercios de 26 menos k medios debe ser 0, ¿no? En un término independiente, el exponente de la variable es 0. Esto vale 0. Y esta es una ecuación en una sola variable. Multiplicamos por 6, ¿no? Entonces vamos a poner acá. Multiplicamos por 6, ¿no? Que es el mismo múltiplo de todos los denominadores. Por 6 significa que daría 2 por 5, 26 menos k, menos, al multiplicar esto por 6 quedaría 3k igual a 0. Aquí tenemos 10 por 26 menos k menos 3k. Operando 260 menos 10k menos 13k. Bueno, entonces k ¿cuánto vale? 260 sobre 13, simplificamos, eso me da 20. ¿La posición será 20 o es k más 1? Es k más 1. Recuerda, en el binomio Newton, en binomio Newton, todo esto es el término 1, segundo término, tercer término, etcétera. Ese término n más 1. Entonces, la posición del término es esto. ¿Sí? Es el k más 1, ojo. Por lo tanto, como ya conozco el valor de k, y este es igual a 21. Cuidado, no es 20, sino es 21. Eso porque estamos trabajando en un binomio de Newton. Ojo, ojo con ese detalle. Esto hacemos un recuadro, un poquito de repaso de la teoría anterior. Bien. Este también está hecho. Esto es lo que debemos comentar ahora. Cocientes notables. ¿Ya? ¿Qué cosa es un cociente notable? Son divisiones exactas de una de las formas, ¿no? Hay más, menos, menos, más, menos, menos.
n obviamente es un entero positivo. Tenemos casos, es menos menos. Ese cociente se calcula de esa manera. Eso de acá, al momento de efectuar la división, queda eso. ¿Sí? El desarrollo tiene, ¿cuántos términos? En este caso tiene 3 términos. Otro caso es el menos sobre más. Y eso da división exacta cuando n es par. Y este cociente, se observa que los términos varían de signo. ¿Ya? Y es más, menos, más, menos, más, y al final siempre es menos. Mi ejemplo para este caso, x a la 4 menos 3 a la 4 sobre x más 3. Sería x al cubo menos el x de baja de grado, x cuadrado, aparece 3 más x baja de grado y el otro sube de grado menos el otro sube de grado, y como no hay más términos de x, ahí muere. Entonces, en este caso tenemos 4 términos en este desarrollo. Otro caso de división exacta es cuando es más sobre más, pero en este caso la condición es que n sea un número impar. Mira, fíjate, en esta es menos sobre más, exacta cuando n es par. Ahora en el caso que estamos hablando es más, más, y eso ocurre cuando n es impar. ¿Ya? Ojo, hay ciertas condiciones para cada caso. Este cociente notable también es parecido al anterior, solo que el último término, en este caso, va a ser siempre más, cuando n es impar. ¿Ya? Yo no lo voy a copiar en una tablita aparte, para que vean la diferencia entre cada desarrollo de término. ¿Ya? Entonces, el ejemplo tenemos desde acá, y según la fórmula, queda de esta manera. Más, menos, y al final es más, siempre. Y fíjate que ¿cuántos términos tiene ese desarrollo? Exactamente 5 términos. ¿Ya? Este cociente hasta ahora tenemos 3 casos. Y bueno, ¿no? En cualquiera de los cocientes notables que hemos visto, hay 3 casos. Siempre va a haber n términos. Ojo, n términos. Esto ya es diferente. En binomio de Newton se habla de n más 1 términos. Cocientes notables es n términos. ¿Ya? Hay una diferencia. Recuerden, repitan. Binomio de Newton, n más 1. Cociente notable, n. ¿Y eso por qué? Pues el exponente de x no arranca en n, sino en n menos 1. n menos 1, n menos 2, disminuye hasta que queda 0. De 0 hasta n menos 1, pues hay exactamente n términos. Es el detalle. Algo más, propiedades. Cuando tenemos un cociente notable, significa que el número de términos de ese cociente está dado por esta relación de proporcionalidad. P es a R como Q es a S. Y ambas cosas deben ser iguales, y eso siempre coincide con el número de términos, es decir, debe ser una cantidad entera positiva. ¿Ya? Eso para un cociente notable. ¿Cómo calcular un término cualquiera en un cociente notable? Este es sencillito. El término késimo, fíjate que acá hablamos del término késimo. Nuevamente, en binomio Newton es k más 1, aquí es k nada más. Ojo. Y además el k empieza de 1 hasta n. Esa es la diferencia con el binomio Newton. Ese es un error bastante común. Yo les comento, no vayan a ustedes tienen que caer en eso. Cuando se habla de binomio, automáticamente k más 1. Cuando se habla de cociente notable, es k nada más. ¿Sí? Esa pequeña diferencia en ambos temas. Bueno, ¿cómo se calcula el término késimo para cociente menos menos? Ahí está. X a la n menos k y el a elevado a la k
menos 1. Ahí está. Este de aquí. Los otros dos cocientes notables que quedan, eso de ahí, su término késimo, es parecido a este, solo que acá antes se dele con menos 1 a la k menos 1. Eso porque alternan esos términos. Eso va. Y veamos este ejercicio. Vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a la parte teórica? ¿Estamos claros? Tenemos este ejercicio, ¿no? Nos hablan de el séptimo término en el desarrollo de este cociente notable, todo feo. Nos pide ayer cuánto vale A menos B. Entonces, veamos la solución de este problema. Este tipo menos menos. Entonces tenemos por dato el número de términos en el cociente notable. Esto es igual a ¿cuánto? Hay una razón de proporcionalidad. 2a menos 4b menos 2 sobre 2 es igual a 6a menos 7b más 2 todo sobre 5. Además hay un detalle, ¿no? Digamos que este número de términos es, llamémosle un n mayúscula. Entonces, acá tenemos dos cositas. Es como un factor proporcional y es n que es el entero positivo. 2a menos 4b menos 2 debe ser igual a 2n y 6a menos 7b más 2 es igual a 5 por n. Entonces, el cociente notable queda de la siguiente manera. Así. X a la 2, y eso, fíjate, está elevado a la n, menos y a la 5 está elevado también a la n, todo sobre con esto, x al cuadrado menos y a la 5. Estamos. Luego, ¿cómo era la fórmula de término késimo? Vamos a colocarla aquí. Como es el cociente de menos menos, término késimo era igual a ¿cuánto? Psiconotable era así. X a la n menos y a la n sobre x menos y. Esto era menos 1 por y a la k. ¿Estamos de acuerdo? El término k. Ahí está. N menos k a k menos 1. N menos k. ¿Ya? Solo que en lugar de x lo asume ¿quién? X al cuadrado, que es elevado a la n mayúscula menos k. Y el otro es y a la k, en este caso y a la 5, elevado a la k menos 1. Estamos. Pero
a mí me piden el séptimo término. Ojo. El séptimo término en este desarrollo. Significa que mi K va a valer 7. Esto vale 7. Y por dato, dice, este es el término. Por dato, eso es igual a x a la 10 por y a la 30. Entonces, ¿qué va a quedar? Fíjate, x a la 2 por n menos 7 por y, 5 por 6, 30. X a la 10 y y a la 30. ¿De dónde? Puedo decir 2 por n menos 7 debe ser igual a 10. N menos 7 es 5. N debe valer 12. Pero este n mayúsculo, ¿qué cosa representa? Es la cantidad de términos. La cantidad de términos que es notable es ese valor. Entonces, con esto ya reemplazo. Reemplazando. Aquí. Vamos a llamarle esto de acá. Asterisco. En asterisco. ¿Qué va a quedar? 2a menos 4b menos 2 veces n, 24. 6a menos 7b más 2 es igual a 5 por n, 60. Entonces, fíjate, en la primera ecuación todos tienen mitad. A menos 2b, mitad 12, mitad 1, esto se vuelve 13. ¿Estamos claros en esa parte? ¿Sí? A ver, voy a hacerlo pasito a paso, ya no se preocupen. Saco mitad en la primera ecuación. Menos 1 igual a 12. Y de acá, a menos 2b es igual a 13. De la segunda ecuación, tenemos 6a menos 7b, pasa a restar 58. ¿No? Entonces, aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Y ese hay que resolverlo. Resolviendo, ¿cuánto nos quedará? A ver, por eliminación, multiplico el otro por menos 6. Menos 6 menos 12 se vuelve 12b. Menos 6 por 13. Y el otro lado es 6a menos 7b igual a 58. Operando, ¿cuánto queda acá? 5b igual a ¿cuánto? Aquí, ¿cuánto es? 6 por 13, 60 más 18, menos 78, más 58, por lo tanto, 5b vale menos 20. b vale menos 4. Si b vale menos 4, entonces reemplazamos, en la primera ecuación está más sencillita. A menos 2 por menos 4 es 13. Eso significa A vale 5. Tengo A, tengo B. A menos B va a ser A menos, bueno, 5 menos 4. Menos 4. Y eso te da 9. Y es precisamente la clave para este problema. Ahí está. ¿Sí, jóvenes? Entonces, hay algunos detallitos. Y esta sería las claves para esta semana, para los propuestos. ¿Alguna pregunta, duda, jóvenes?
¿Cómo vamos con los tiempos? ¿Cómo vamos con los tiempos? ¿Estamos en la hora? ¿O tenemos algún minuto adicional? Sí, entonces, bueno, comentario, ¿no? Tengan mucho cuidado, no confundan lo que pasa con binomio, que es con K más 1 en binomio, y cocientes notables trabaja con K nada más. Esa es la diferencia que siempre debemos tener, ¿no?, entre ambos temas. Entonces, ¿alguna pregunta, duda? Los escucho.